eferente, eferente. Ya les dije de lo de la vía centrípeta, centrífuga, ¿no? En eso me quedé. Ok. Bueno. A ver, jóvenes. Nada más arriba. Dale, pues. Vamos a leer las tareas. Ay, no, diga eso. Claro que sí. Ahora sí quiero clase. Espérame. Ah, sí. A ver. Órale, Paco. ¿Cómo estás? Venga. ¿De qué trata tu artículo? Sí, ya sé que las proteínas integrales de membrana, esa fue la tarea, pero ¿de qué trata tu artículo? Sale que se presentan diferentes partes en la neurona, ¿vale? Dijimos que la neurona tenía un ¿qué? Un soma, ¿sale? Y que dentro de ese soma íbamos a encontrar los organelos como una célula normal. Entonces, ¿qué encontramos como primer elemento? El núcleo. Y alrededor de ese núcleo, ¿cómo se llamaba esa zona del citoplasma con la membrana celular? Peritario. ¿Vale? Dijimos que de ese peritario se iban a formar prolongaciones. ¿Y esas prolongaciones quiénes eran? Árboles dendríticos. Depende. ¿Cortas o largas? Si son cortas, entonces son primero árboles dendríticos. Y si son largas, axones. ¿Sí ven? Dijimos que de los árboles dendríticos, entonces ahora sí se derivaban ¿quiénes? Las dendritas. Y después en las dendritas íbamos a encontrar gémulas o espinas dendríticas. ¿Para qué me sirven esas? Muy bien, para conectarse con otras neuronas. Ahora sí, ya estás jalando como tenías que haber jalado en la anatomía. ¿Qué pasó? ¿Sale? Bueno, dijimos que el axón entonces iba a ser una de las prolongaciones más largas y que presentaba ¿qué? O bueno, no es que presentara los mismos organelos, presenta el citoesqueleto. ¿Vale? ¿Pero qué más? Ven, transporta las vesículas. ¿Qué más? Los neurofilamentos. ¿Qué más? También, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Tenían una pequeña porción. Exacto. El cono inicial. Y aquí en este cono inicial, ¿qué se formaban? Iban a haber proteínas integrales de membrana, que por eso les dejé la tarea. ¿Sale? Las proteínas integrales de membrana. Pero ¿para qué quería esas proteínas integrales de membrana en esa zona del cono? Vamos. ¿Qué generaba entonces ahí esa zona? El potencial de acción es importantísimo. Entonces, el potencial de acción se lleva a cabo en el cono inicial. Sale. Ahora, no recuerdo, pero si no se los menciono, después del cono inicial sigue el cuerpo del axón. Al cuerpo del axón también le conocen como la porción conductora. ¿Sale? Y de la porción conductora, luego vamos a encontrar ahora las divisiones de este axón. Y esas divisiones del axón se llaman telodendritas. Ahora, ¿qué significa telo? Telo significa lejano, ¿de acuerdo? La parte más lejana. Dendritas significan prolongaciones. Entonces, si estoy diciendo telodendritas son prolongaciones lejanas, ¿de acuerdo? Estas prolongaciones van a finalizar en pequeños engrosamientos que se llaman botones. A estos puntos le hacemos referencia como botones. También le llaman botones sinápticos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Botones. La zona donde están las telodendritas y donde están los botones se le llama porción transmisora. ¿Ahí vamos bien? La porción que transmisora. Lo que hace es enviar ya como tal, sale el impulso eléctrico ya del potencial de acción y lo transmite directamente hacia otras neuronas. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, si yo tengo la convergencia
¿sale? De las prolongaciones en una región. Esa convergencia de las prolongaciones a esta zona se le llama neurópilo. ¿Vale? Repito, la convergencia, la zona en donde están convergiendo los axones y las dendritas, ¿vale? Se le conoce como neurópilo. ¿Sigamos bien? Ahora, habíamos mencionado que las neuronas, entonces, van a generar potenciales de acción. ¿Por qué? Porque trabajan ¿con qué? ¿Cómo se hacen los potenciales de acción? ¿A través de qué? Energía. No. No, otra cosa. No, esa es la medida. No, otra cosa. Para generar energía, para generar voltaje, ¿qué debe de haber? Debe haber cargas. ¿Quién da las cargas? Los iones. Entonces, para poder generar potenciales de acción, a huevo tiene que haber ¿qué? Iones. Sin los iones no hay cargas. Si no hay cargas, no hay energía. ¿Sigamos bien hasta acá? Entonces, es bien importante eso. Por eso les decía que las proteínas integrales de membrana que se localizan acá son fundamentales para poder transmitir ¿qué? Los potenciales de acción. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, yo tengo proteínas, es más, no sé si les hablé a ustedes o les estuve diciendo de lo de Team Horchata y Team Jamaica, lo positivo y lo negativo. ¿Sí, no? ¿No con ustedes? Sí. Bueno, entonces, aquí voy a tener el cono inicial. ¿Vale? No dibujado, pero bueno. Ahora, en este cono inicial yo voy a tener entonces estas proteínas. Unas dijimos que se abrían por concentración. Quiere decir que cuando literalmente la porción extracelular alcanza una cantidad suficiente, ¿sale? De algún ion, por ejemplo sodio, entonces estas proteínas integrales de membrana se van a abrir porque alcanza la concentración suficiente para entonces empezar a darles el paso libre hacia dentro de nuestra célula. ¿Llevamos bien ahí? ¿Sí? ¿Llevamos bien ahí? Se los pongo de otra manera. Vamos a imaginar que este salón se llena de pelotas. ¿Llevamos bien? Ahora, las pelotas entre sí generan presión. ¿Por qué? Porque están concentradas. ¿Llevamos bien acá? Ahora, fíjense bien. Imaginen que la puerta, en lugar de abrirse con la chapa, se abre por presión. Entonces, si aumenta la concentración de pelotas, entonces esa puerta se va a poder ¿qué? Porque está aumentando ¿qué? La concentración de partículas. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, mientras más concentradas estén las partículas, más fácilmente van a penetrar a través de la proteína. ¿Ya vamos bien ahí? Como si fuera la puerta de una cantina. ¿Han visto de esas películas del oeste? Sí. ¿Ah? Pues igual, ¿vale? Nada más empujan y entran y listo. ¿Va? Eso es por concentración. Ahora, fueran por voltaje. ¿Cómo funciona esa parte de por voltaje? Por medio de las cargas del... No. Tiene que ver con las cargas, sí, tiene que ver con las cargas. Pero hay algo bien importante ahí con las cargas. ¿Lo dijiste bien hace ratito? Energía. Energía. ¿Sale? A ver, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Puta ya. Vamos a suponer que Daira es una célula. ¿Ah? Y que Daira en este momento está entrando ¿en qué? Reposo. En reposo. Entonces llego yo y le aplico energía. ¡Despiértate, despiértate! ¿Sale? No se despertó. ¡Despiértese, despiértese! Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Aplicando qué? Energía. Entonces, si yo le estoy aplicando energía, la energía de ella va a ¿qué? Va a ser más Va a cambiar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con las proteínas? Si yo les aplico energía, las proteínas se van a abrir. Y entonces, mientras más energía abro, más proteínas estoy ¿qué? Abriendo. ¿Para qué? Para que ahora sí se puedan meter los genes. ¿Ya vamos a ver acá? ¿Sí se entendió con ese ejemplo? Ahora, esas son por voltaje. voltaje.
Faltan las mecanodependientes. ¿Por qué mecanodependientes? Porque dependen, ¿sale?, de los movimientos que tenga, ¿sale?, la membrana celular. Pero aquí no los vamos a ver tanto. ¿Por qué? Porque para empezar, las neuronas están fijas en un sitio. De hecho, las neuronas formalmente pues, no se mueven, ¿vale? Tienen ciertos desplazamientos, pero no es que del lóbulo frontal se vayan hasta el lóbulo occipital y así, o sea, no funciona de esa manera. Pero, por ejemplo, en los botones sinápticos, o sea, en los botones de las telodendritas, ahí hay ciertas modificaciones en la membrana. ¿Por qué? Porque hay neuronas que están en la piel, que si yo comprimo la piel contra una superficie, ¿qué está pasando con la piel? ¿Está qué? Se está deformando, se está hundiendo. Esto, entonces, hace que la terminación, o sea, la telodendrita, también se esté, ¿qué? Deformando. Y ahí sí encuentro proteínas que son, ¿qué? Mecano dependientes. Mientras yo esté comprimiendo, entonces esas neuronas van a enviar la señal. ¿A través de qué? De potenciales de acción. ¿Sí vamos a ver acá? Entonces, al final, existen proteínas distribuidas en las distintas partes de la neurona, ¿vale? Pero no todas están concentradas en el mismo lugar. Entonces, en el cono inicial, estas proteínas nada más son voltaje dependientes y por concentración, ¿vale? Ahora, ¿por qué necesito saber esto? Bueno, les di el ejemplo del paciente con hipernatremia, ¿no? Sí. Oye, Que sí. Ah, no. les dije cuando el paciente estaba bradipsíquico, ¿no? Sí, les dije lo de bradipsíquico. Pero no les dije el paciente con hipernatremia. No. Bueno, a ver, si tengo mucho sodio, ¿vale?, presente en mi líquido, ¿vale?, entonces, ¿qué va a pasar con mis potenciales de acción? Pues se van a despolarizar más rápido. ¿Más rápido? ¿Por qué? O va a pasar el umbral. A ver. Sodio es negativo. No, sodio es positivo. Habrá más energía, ¿no? Va a haber más energía. Bueno, estimula más cantidad de qué? ¿Más qué? A ver, ¿estimula a quién? ¿A más neuronas? ¿A más proteínas? ¿A quién? Más neuronas. Más neuronas porque hay mucho sodio. ¿Y más qué? Proteínas. Más proteínas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se activa por... No, como voltaje. Por concentración. Por concentración, porque estamos hablando de que hay mucho qué? Sodio. Mucho sodio. Entonces, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Van a. Muy bien. No taquicardia. La taquicardia no se desencadena por eso. Ansiedad. ¿Nerviosos? Nerviosos, ansiosos, ¿qué más? Temerosos. Temblorosos, ¿sale? Van a haber pacientes entonces que van a tener esta temblorina. ¿Por qué hasta los pacientes con Alzheimer se les dan? No, para no, bloquear el no, sodio? no, 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 no. Con Alzheimer, con No Parkinson. tiene nada que ver eso. A eso voy. Ajá. No relacionen todavía porque apenas estamos hablando solamente de proteínas y de sodio. Y no estamos hablando de ningún tipo de enfermedad que depende de otros elementos. Y Alzheimer es de otros elementos. Nada tiene que No ver. hablaba de No. Parkinson. ¿Vale? No. Estamos hablando de momentos en los cuales, por ejemplo, un paciente, cuando tiene mucho sodio presente, entonces se mantiene tenso. El movimiento ya como tal, ¿sale?, de Parkinson, ¿sale? Son movimientos involuntarios y esos movimientos son de este tipo. ¿Sale? Entonces, no son lo mismo un movimiento así a un movimiento así. ¿Sale? Son movimientos diferentes. ¿De acuerdo? Esto es bien importante que se fijen, porque en la consulta muchos pacientes les han diagnosticado mal, por ejemplo, ansiedad. Y, no te preocupes, tómate tu fluoxetina, tómate tu sertralina. Y nunca le miden los electrolitos. Y, por ejemplo, tiene una gran cantidad de sodio, está deshidratado, ¿qué hay que hacer? Diluirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una solución, ¿vale? Y sobre todo una solución hipotónica. ¿Por qué hipotónica? ¿Por qué hipotónico? ¿Por qué hipotónica? Por la concentración de sodio.
De nada me sirve meterle una solución hipertónica porque ya hay mucho que. Entonces, para diluirlo necesito una solución hipotónica. ¿Sí vamos bien? Química básica. ¿Sale? Entonces, todos estos elementos que les estoy comentando es para que ustedes también vean que el sistema nervioso también es un elemento que debe analizarse, ¿sale? A través de los estudios de bioquímica, ¿sale? La química de los electrolitos, ¿sale? Entonces, los electrolitos séricos son bien importantes, también hay que medirlos, ¿sale? Son bien importantes porque hay diagnósticos que están mal ejecutados porque el paciente está deshidratado, ¿sale? Y entonces, si está deshidratado, también tiene deficiencia de electrolitos. ¿Ya ven? Por ejemplo, un paciente que ha vomitado y vomitado y vomitado y vomitado, entonces también va a tener, por ejemplo, hipocalemia. ¿Está? ¿Que hay poco? Potasio. ¿Ya ven? Y si hay poco potasio, ¿funcionará la bomba de sodio y potasio? No. No, porque no tiene suficiente potasio para poder hacer el intercambio. ¿Sí me explico? Entonces, también hay alteraciones del sistema nervioso por alteraciones de los electrolitos. ¿Vale? Ahora, otro ejemplo de por qué necesito saberme esto. Hablemos del traumatismo craneoencefálico. ¿Vale? Así como lo que le pasa a Brenda de vez en cuando. ¿Sale? Ahorita en ese momento, traumatismo craneoencefálico. Y se duerme. ¿Sale? Sí soy, dice, sí soy. Nah. ¿Sale? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Tienen un paciente que sufre un accidente automovilístico, ¿vale? Se abre el cráneo, se golpea. ¿Ok? Ahora, punto número 1. ¿Qué le pasa a una célula, ¿vale? Cuando sufre un traumatismo, cuando golpean a una célula? Antes de que se muera. ¿De qué? ¿Qué? Se deforma, más o menos. Otra cosa. Se rompe. ¿Qué se rompe? La membrana celular. ¿De qué está hecha la membrana celular? De fosfolípidos. Estos fosfolípidos, ¿vale? No pueden estar rondando en el sistema. Una enzima los elimina o los transforma. ¿Qué enzima transforma a esos fosfolípidos? Fosfatasa. No, fosfolipasa. Fosfatasa es con fosfato. Fosfolipasa con fosfolípidos. ¿Vale? Entonces, esos fosfolípidos se transforman en lo que llamamos ácido araquidónico. ¿Qué hace el ácido araquidónico? Forma los elementos fundamentales de la inflamación. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si se inflama mi sistema nervioso, entonces, ¿qué pasa con los electrolitos? ¿Qué pasa entonces con los iones? ¿Van a disminuir los iones? No, aumenta, ¿no? Porque ya se rompió. Pues los iones se van a dispersar, ¿vale? Y el problema es que no hay quien los recapture tan fácilmente. ¿Y entonces qué van a jalar? Agua, exactamente. ¿Y entonces qué le va a pasar al sistema nervioso? ¿Se va a qué? Se va a hinchar, ¿vale? Entonces, si yo le pongo a un paciente una solución hipertónica, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Se va a hinchar más. ¿Por qué? Porque es una solución hipertónica, no tendría por qué seguirle metiendo más líquidos y más iones, porque ya tienen una sobrecarga de iones. Solo con saberse qué, nada más los iones y lo del ciclo del ácido araquidónico. ¿Vale? Y hay muchos idiotas que no se acuerdan de eso, ¿vale? Y sí, yo lo digo con toda la expresión, así que hermano, me va a llegar la confusión. Muchos idiotas que no se acuerdan de esto, y entonces, ¿qué pasa? Los hinchan más. Y entonces, ¡ay, el paciente no mejora! Pues no, güey, porque le estás poniendo solución fisiológica al 0.9. Es hipertónica. ¿Vale? ¿Qué le tengo que poner? ¿Una solución qué? ¿Vale? Los abusados. Siempre tengo que estar buscando ese equilibrio. Dime. Y si utilizar una figura también usaría. No necesariamente, porque también depende muchísimo el tipo de traumatismo craneoencefálico. ¿A qué me refiero? La
valorar el tipo de, ¿vale?, solución. ¿Okay? Aquí también quiero aclararlo. Hay muchos manejos que se van a utilizar precisamente con los equipos de traumatismo encefálico. Les estoy dando un ejemplo de por qué es importante saberse el control de iones. ¿Ya me entienden acá? De por qué es importante saberse la situación de los potenciales de acción. Ahora, esto hace que entonces les pregunte, entonces, ¿por qué induzco el coma en un paciente con traumatismo craneoencefálico? ¿Por qué lo cedo? ¿Para qué le pongo sedación? ¿Por qué habría que sedar a ese paciente? Para que entre el control. ¿Por ahí vas? ¿Por ahí vas? No estás mal, nada más. Así entra la idea. Para que las células se mantengan en reposo. Para que las células se mantengan en reposo. ¿Cuáles? Las neuronas. Sí, por eso. ¿Cuáles? ¿Todas las neuronas? ¿Las que qué? Las periféricas. No. ¿Cuáles? Piensen, si se duermen, ¿qué no usan? ¿En serio? No. Están despiertas y tampoco lo usan. La razón. No. Las horas, las horas sensitivas. No sensitivas, las otras. Las motoras. Las neuronas motoras. Si un paciente se está moviendo, ¿qué está estimulando? Son neuronas motoras. Y entonces mi sistema nervioso central no puede estar pensando en moverse. Entonces, ¿qué hago? Apago ciertas funciones para que entonces esto no genere más que más edema. ¿Ya ven? Por eso se sedan a esos pacientes. ¿Ya? Entonces, todos estos datos son fundamentales, nada más con saberse esto. ¿Sale? Entonces, vean, la idea de esta materia es neuroanatomía aplicada. Entonces, no nada más es aprenderse las partes de las neuronas y eso. Y tiene un caso, pero después cuando hay un traumatismo también tiene inflamación del cerebro y sí. A ver. Cuando hay un traumatismo, Cuando hay traumatismos, ¿qué? cuando hay un traumatismo craneoencefálico, se inflama el cerebro, ¿no? Y por eso es que muchas veces las personas como que no tienen, no pueden moverse bien. Bueno, lo que pasa es que depende también de la zona en donde se lastimó. ¿Sale? Porque sí hay ciertas afecciones motoras, pero pues depende de dónde se lastimó. ¿Sale? Entonces, hay regiones del sistema nervioso que tienen funciones específicas. No te adelantes tanto, pero sí, tiene que ver. ¿Sale? Bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Seguro? Bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa con las neuronas finalmente? Bueno, ya dejando un poquito de lado los potenciales de acción y todo lo demás, las neuronas se tienen que ir agrupando. Y depende mucho las funciones, ¿sale? ¿Por qué? Se los voy a poner de esta manera. ¿De qué depende que el sistema nervioso tenga más o menos neuronas? Piensen un poco. ¿De qué dependerá que yo tenga más o menos neuronas? De nuestro cuidado personal, ¿no? ¿Depende de qué? Por ejemplo, El alcohol. del alcohol, ¿no? Sí. Pues cuando haces ejercicio de lógica, de matemática. No, porque ahí no aumenta la cantidad de neuronas. Ahí lo que aumenta es la cantidad de conexiones entre neuronas. Podría intervenir como su estilo de vida, por ejemplo, los boxeadores. No. Más básico que eso. Tú estás hablando muy difícil. No, agua. Ok, vamos a compararlo entre especies. Imaginen las patas de un caballo y vean sus manos. ¿Cuál es la diferencia entre las patas de un caballo y sus manos? Los caballos tienen pezuñas, por lo tanto no tienen la misma cantidad de estructuras a donde las neuronas tienen que llegar. ¿Cierto? Yo tengo más estructuras, por lo tanto necesito más ¿qué? Entonces, la cantidad de neuronas está en función a la cantidad de ¿qué? De estructuras que tengo que controlar, hablando en términos motores. ¿Vale? Los humanos tenemos, por ejemplo, neuronas que
se agrupan para otro tipo de funciones como la lógica, el pensamiento, la razón, y entonces necesito más que mayor cantidad de neuronas especializadas en esas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, la cantidad de neuronas que yo tengo, repito, va en función a la cantidad de estructuras que yo necesito ocupar para que funcione. Ahora, el uso de estas neuronas es lo que genera la diferencia. Por ejemplo, lo que muchos determinamos como inteligencia es la capacidad que tienen los humanos para poder realizar una X actividad. ¿Vale? Se habla de las inteligencias múltiples y todas esas cosas raras. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al final son habilidades que se van desarrollando en diferentes ámbitos y que son grupos de neuronas específicos los que van desarrollando, ¿sale?, una determinada cantidad de habilidades. Ahora, por ejemplo, leer. ¿Vale? Si yo pongo a un niño a leer desde temprana edad, la posibilidad de que él aprenda a leer rápido es mucho más alta a que si yo pongo a un adulto a leer. No por el hecho de que sea viejo o sea joven, sino por la facilidad que tienen las neuronas de poderse comunicar. ¿Entienden? En los niños es mucho más rápido que las neuronas se puedan comunicar entre ellos. En los adultos es un tanto más difícil, pero no imposible. Quiere decir que, por ejemplo, ustedes, si se pusieran a leer todos los días muy arduamente y comprendieran lo que están leyendo, entonces con el tiempo sus conexiones neuronales van a ¿qué? Van a aumentar. Y si aumenta entonces la comunicación entre neuronas, entonces sus habilidades, ¿qué va a pasar? Van a ir aumentando. Lo mismo si alguien juega fútbol. Si alguien juega fútbol, un determinado grupo de neuronas se encarga de esos movimientos. Y mientras más los vaya realizando, entonces, ¿qué va a pasar? Mejor van a ser sus conexiones, ¿vale? Y lo va a ejecutar mejor. Ahora, esto no aplica para todo. Por ejemplo, los idiomas. Hay un pequeño detalle. ¿Les ha costado trabajo aprender inglés? Sí. No. Bueno, levanta la mano a quien le cuesta mucho trabajo aprender a decir, hi, mi nombre es. Yo, en lo personal, no puedo con los idiomas. Nunca pude con los idiomas. Sé leer en inglés, pronunciar, olvídenlo, ¿sale? Pero resulta que nuestras neuronas se tienen que acoplar a una sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo nací, lo que yo escucho y lo que yo soy completamente con el tiempo, es como mi cerebro se va a configurar. Si yo salgo de esa zona y me voy a otra, ¿se adapta? Sí. Pero, por ejemplo, eso es hecho de que habla inglés sin acento, ¿no? O sea, un gringo siempre va a hablar así porque ese tipo de hablada no es por otra cosa, ¿vale? Pero es por su manera de cómo pronuncia las palabras en inglés. Y va a ser imposible que un gringo hable como yo, ¿vale? Por mucho que yo quiera. Y al revés, por mucho que yo quiera hablar inglés así como un gringo, hasta ver si es un afroamericano, si es un gringo británico, ¿no? Porque, oh sí, siempre voy a tener acento. ¿Por qué voy a tener acento? Porque mis neuronas, aunque tengan las conexiones suficientes para entenderlo, ¿vale?, mi anatomía ya está estructurada ¿para qué? Para hablar, ¿sale?, conforme esté el idioma estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Que ciertas actividades ya no hay posibilidades de modificar ciertas cosas que son como falacias. Por ejemplo, los acentos, ¿vale? Otro elemento así como falacia, por ejemplo, ciertas habilidades. Mucho antes se pensaba que, por ejemplo, cuando los hombres desarrollábamos ciertas actividades, las mujeres no lo pueden hacer, y eso es una absurdez, ¿vale? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos células que son maleables. Entonces, tanto las mujeres pueden hacer actividades igual que los hombres, y algunas hasta mejor, ¿vale? Los hombres, hay actividades que las hacemos también, y hay algunas otras actividades que hasta las hacemos mejor. Pero esto no está determinado realmente por el sexo, sino más bien es por el entorno en el que yo me muevo. Por ejemplo, si yo estoy en un entorno en el que estoy cocinando,
¿sale? Y constantemente estoy cocinando, el estímulo es ¿qué? Pues cocinar, ¿sale? Hay personas que nunca lo van a aprender, y aunque estén con todos, ¿sale? Hay personas que, por ejemplo, nunca, no sé si les ha pasado, pero hay como dinastías familiares, ¿no? Que si el papá fue futbolista, el hijo es futbolista, el nieto es futbolista, el bisnieto es futbolista, ¿no? Y todos dicen, ay, sí, es que lo trae de herencia. La manga del muerto, ¿no? Porque eso no es cierto. ¿Sale? Sí, hay información que se transmite de un lado a otro, ¿sale? Pero eso no es un elemento determinante para decir que si todos fueron maestros, resulta que ahora el hijo va a ser maestro también, ¿sale? Porque eso no es cierto, ¿sale? Entonces de ahí se empiezan a crear ciertas falacias. Muchos, sobre todo los médicos, somos bien egocentristas, y cuando tenemos hijos, ¿qué queremos que sean? Médicos a huevo, ¿no? Saben que tienen que quedar con el negocio, ¿vale? Pero no es cierto de que, o sea, no existe una razón para decir que porque mi familia son un grupo de maratonistas, yo también voy a ser maratonista. La verdad es que no. Todavía hay mucho que desconocemos del sistema nervioso. Ahora, ¿cómo se comunican las neuronas? Porque eso sí es bien importante. Ay, si lo van a decir y luego van a decir, no es cierto. No dije nada. O sea, ¿cómo se comunican las neuronas? Por sinapsis. Por sinapsis, ¿qué más? ¿Sí estás bien? Por sinapsis, ¿qué más? Y, por ejemplo, han habido casos como muy raros de personas que, por ejemplo, las golpearon o algo así y desarrollaron así algún tipo de habilidad. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que lo golpearon entre varios y ¿Quieres? Lo intentamos, ¿no? Sí, a mí. No, esa es una falacia también. ¿A qué voy? No existe una connotación para decir que tú vas a ser bueno en matemáticas por un estímulo nocivo. El que te golpee no es un estímulo en el cual reformule tus conexiones cerebrales y con eso ya, ¿no? O sea, como dicen, un madrazo ya funciona, ¿no? No. De hecho, es todo lo contrario. Lo que van a aparecer son alteraciones del sistema nervioso. Entonces, esas alteraciones no van a abrir caminos, ¿sale? Te lo voy a poner así de la siguiente manera. El cerebro no hace lo que tú no le indiques. Te lo pongo de esta forma. Muchos dicen, se volvió un genio con un golpe en la cabeza, ¿no? ¿No han visto esas caricaturas que dicen, se golpea? Homero Simpson, ¿no han visto ese? Homero creo que tiene un crayón en el cráneo, se lo sacan y es un genio, ¿no? Y después, para volverse otra vez idiota, se vuelve a meter el crayón, ¿no? Para empezar, no saben anatomía. Los Simpson tienen una anatomía rara, ¿no? O sea, pero en fin. Ok. Si el cerebro no ha estado presente con esa información, el cerebro no va a reconocer esa información y no la va a procesar más rápido. ¿Vale? ¿A qué voy? Las personas que desarrollan cierto grado de almacenamiento de información, ¿vale? Porque eso es lo que más se asombran todos, el grado de almacenamiento de información, ¿sale? Tiene que ver más con la comunicación que tienen las neuronas, ¿sale? A cómo están estructuradas o otra situación. Si yo, repito, si yo no le pongo información, entonces el cerebro no la va a sacar de sí mismo, ¿vale? Entonces, no existe eso de que te golpeaste la cabeza y eres un genio por eso, o ya desarrollaste una habilidad, o sea, no. Pueden haber vías alteradas que a lo mejor todavía pudieran ayudar a ciertas habilidades. Se suprimen unas y se avientan otras, pero no. Eso no es un determinante, no es que eso siempre vaya a ocurrir. De hecho, pues es más probable que te maten o que te des todo mal a que te den habilidades así superhumanas, ¿no? Matemáticamente hablando, o que leas mejor por un trancazo, o sea, no. No. Eso no existe, eso es una falacia, ¿sale? Entonces, hay abusados. Eso sí es importante. Dime, Sam. Pero, por ejemplo, las personas que tienen memoria fotográfica... Se llama memoria eidética.
no fotográfica. Y la memoria eidética no está comprobada. No. No. La memoria eidética, no. La memoria eidética depende de los niños, no existen los adultos. Es que, ajá, sí, yo tengo un amigo que por eso. Ujú. Y él así como lo lee, se acuerda de todo. O sea, te puede recitar el texto y Claro. es como... Pero la memoria eidética, ¿sale? No está comprobada. Solamente, eso fue un mito que se generó por la capacidad que tienen ciertas personas de tener una retentiva más acelerada que otras. ¿De qué depende de esto? De sus conexiones que voy a hablar en este momento. ¿Vale? Entonces, o sea, precisamente de eso tengo que mencionar. Si no saben cómo son las conexiones, entonces van a seguir cargando con esos mitos. Entonces, ¿eh? ¿Que analice a quién o qué? ¿Una tomografía o qué? No, que averiguamos. Entonces con él vamos a averiguar lo de los trancazos y lo que ¿no? ¿Conmigo? ¿Contigo? Yo se lo doy. Entonces, ándale. Sale, venga. Tengo el soma y tengo las dendritas. Entre las dendritas, ¿sale? Por ejemplo, de diferentes neuronas, puede haber comunicación. Y esta comunicación se le llama dendrítica. 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 Ahora, puedo utilizar el axón, ¿sale? Y se puede comunicar con las dendritas de otra neurona. ¿Sale? Y a esta comunicación le digo axodendrítica. ¿Sale? Axodendrítica. Es el axón con las dendritas. ¿Sí ven? Ahora, tengo otro tipo de comunicación. Por ejemplo, puede ser de un axón con otro axón. ¿Sale? Y entonces eso se llama axónica. ¿Sí vamos bien ahí? Sí. Axónica. Axón con axón. ¿Sale? Y puede haber otra neurona que puede tener su axón, pero se va a conectar directamente con el soma de otra neurona. Con eso se comunica, con el soma directamente. Entonces, esa comunicación se le llama axosomática. ¿Vale? Entonces, axoxónica es axón con axón. Dendrodendrítica, entre dendritas. Axodendrítica es axón con dendritas. Y axosomática es axón con el soma. ¿Te llamas bien? ¿Te llamas bien ahí? ¿Cómo es la relación con el soma? Axosomática. Axosomática. ¿Vale? Este tipo de comunicaciones, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a formar redes, entrelazamientos entre las neuronas. ¿Vale? Quiere decir que la porción del neurópilo, cuando se va a unir, ¿vale? Entre estas mismas comunicaciones, las neuronas pueden tomar dos rutas, y esto es bien importante. ¿Vale? ¿Cómo que dos rutas? Ahí les va. Yo puedo tener una, dos, tres neuronas. Eso es un ejemplo, pueden ser más neuronas, ¿de acuerdo? Y yo puedo tener una con la cual van a tener comunicación estas neuronas. Ahora, cada una de estas neuronas tiene un potencial de acción diferente, pero todas estimulan a una sola neurona. ¿Ya ven? A este tipo de potencial de acción se le llama convergente. ¿Sale? Convergente. ¿Por qué? Porque los potenciales de acción de esta neurona, de esta neurona y de esta neurona van a estimular ahora a esta neurona. ¿Ya me ven ahí? ¿Sí? ¿Sale? Ahora, pero vamos a hacerlo diferente. Por ejemplo, yo tengo ahora una sola neurona y esta neurona, su axón se puede bifurcar o se puede dividir y le puede dar a esta o le puede dar a esta.
Entonces, este tipo de comunicación se le llama potencial divergente. ¿Vale? Potencial divergente. ¿Qué quiere decir? Que de una sola neurona puede estimular a dos más. ¿Ok? O a tres, dependiendo la zona en donde esté y el tipo de neurona que se encuentre. ¿Tienen ahí? ¿Máximo 3? ¿Mm? ¿Máximo 3? No. Es un ejemplo. Hay, depende del tipo de neurona, porque por ejemplo hay neuronas multipolares y le pueden dar a 100 neuronas, a 200 neuronas, a 300 neuronas. O sea, eso depende muchísimo de dónde esté. ¿Vale? Entonces, ¿eh? ¿El que es convergente o divergente? O los dos. Convergente, varias neuronas estimulan a una. ¿Se acuerdan del ratero que se subió a la combi y 4 muchachos le pegaron? Ok, ese es potencial convergente, 4/1. Si el ratero se hubiera defendido y le hubiera pegado a los 4, ese es divergente. ¿Sí se entiende el ejemplo? ¿Ya? Entonces, convergentes son cuando varios elementos, ¿vale?, interactúan a uno, y divergentes cuando uno, ¿vale?, le da a todos los demás. ¿Ya lo ven? Sí. ¿Sam? Ok. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? ¿Por qué necesito saber esto? Porque las neuronas no todas trabajan de la misma manera. ¿Cómo que no trabajan de la misma manera? Por ejemplo, tengo una neurona que puede activar a otra neurona, por ejemplo. Pero tengo neuronas que hacen todo lo contrario, que en lugar de estimular a otra neurona, lo que hacen es eliminar su potencial de acción, o bajarlo, o quitarlo. La neurona que evita que se sigan formando potenciales de acción se llama inhibitoria. La neurona, ¿sale?, que tiene los potenciales de acción para que se pueda activar, se llama excitadora. ¿Vale? Excitadora es la que va a estimular a otra neurona para que continúen los potenciales de acción. Inhibitoria es una neurona que, ¿sale?, inhibe los potenciales de acción. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Se los pongo de esta manera. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Imaginen que quiero flexionar mi antebrazo. Quiero hacer esto. El grupo de músculos que hace esto, ¿sale?, entonces están siendo ¿qué? No. Bueno, ¿dijo excitados o estimulados? Excitados. Sí, está bien dicho. ¿Sale? Están excitados, están estimulados. ¿Vale? Ahora, entonces, los músculos que están haciendo extensión, ¿cómo estarán entonces cuando yo estoy haciendo flexión? O sea, ¿los músculos extensores también tienen que funcionar cuando estoy haciendo flexión? No, porque si estuvieran funcionando no podría hacer flexión. Entonces, ¿qué pasa con esos músculos? ¿Están qué? Están inhibidos. ¿Sí vamos bien? Entonces, constantemente mis neuronas, un grupo está excitando y otro grupo está inhibiendo. ¿Sí vamos bien? Sí. Esto es bien importante porque entonces mis funciones cerebrales siempre van a estar constantemente enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. ¿Ya vamos bien? Y de esta manera, entonces, las agrupaciones de neuronas van a dirigirse a sitios específicos formando lo que llamamos vías de conducción nerviosa, y esas vías se van a ir clasificando. Por ejemplo, no sé si les comento a ustedes, pero a ver, ¿cuál es la función más primitiva que tenemos en todo el universo? La función más primitiva. Comer, no. No, más primitivo. No, más primitivo. Más primitivo. Cuando estamos tomando de la leche de mi mamá. ¿Cómo? Sí, o sea, bebé cuando nacemos, o sea, la mamá pone el pecho en el bebé y el bebé, Más primitivo que eso. Eso es mucho más complejo. No. Más primitivo. Más primitivo. Pues desde que naces se debe de reproducir. Más primitivo. Están muy complejos. Más primitivo.
Eso es muy complejo. Más primitivo. Movimiento. El movimiento es el elemento más primitivo de cualquier ser vivo. ¿Qué quiere decir? El hecho de que solo se mueva, solo desplazarse, nada más lo único que necesita son 2 neuronas. ¿De acuerdo? Aquí abusados y presten mucha atención en esto porque esto es bien importante. Si entienden esto, el resto va a ser más sencillo para ustedes. Entonces, yo tengo una neurona, ¿sale? Que le indique a otra, ¿sabes qué? Dile al músculo que se mueva, que se contraiga. ¿Vale? Entonces, ¿qué están haciendo? Están formando relevos de comunicación. Y para poderse comunicar solo necesito 2 neuronas, al menos para el movimiento. ¿De acuerdo? Es el elemento más simple que puede encontrar en el sistema nervioso. ¿Va? ¿Ya te cansaste? Ya. No, no les pregunto a ustedes. Antes de que te haga una pregunta, ¿las dendritas no se pueden juntar con el axón? ¿Cómo? Sí. Dije axodendríticas, axoxónicas, axodendríticas, axosomáticas. ¿Sí? Digo, con el soma. ¿Las dendritas con el soma? Ajá. No. Ah, entonces era- De comunicación no. En comunicación. ¿Sale? Bueno. Ahora, entonces, para el movimiento, tengo una neurona que se comunica con otra y al final esta neurona le dice al músculo, mueve. Porque me lo ordenó. Eso me recuerda a Bob Esponja. Sale. ¿Sí, no? Porque me lo ordenó. Sale pues. Ahora, fíjense bien, aquí el detalle del sistema nervioso para la situación del movimiento es que no tengo un músculo, ¿verdad? Tengo 600 músculos en promedio. Y luego, aunado a esto, cada músculo no solamente recibe una neurona. Hay músculos que reciben hasta 100 o más neuronas. Entonces, ¿cuál es el punto? Que aquí se van a formar caminos. Estos caminos que siguen las neuronas, o más bien que lo forman las neuronas, van a formar lo que llamamos vías de conducción nerviosa. Vías de conducción nerviosa. ¿Vale? Ahora, las vías de conducción son, ¿sale?, los caminos que se forman a través de las neuronas. O sea, tengo una neurona que forma el camino inicial, otra neurona que continúa el camino hasta llegar al punto o destino final. ¿Se entienden ahí? Sí. Ahora, les dije, mientras... Dime. Antes de que siga, ¿y qué tienen del frente las inhibitorias? Las inhibitorias. ¿Qué las hace poder? Ahí te va, por ejemplo. También hacen potenciales de acción, igual que todas. La diferencia es que su potencial de acción, ¿vale?, en lugar de permitir que esta neurona siga con su potencial de acción, esta lo acaba. ¿Qué dice? Ya no des más potenciales de acción. ¿Vale? Eso es lo que hace. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Han escuchado el término de para apagar un incendio hay que provocar otro? Porque el segundo incendio limita la cantidad de quemada para que ya no siga avanzando el otro incendio. ¿Ya ven? El principio es lo mismo. Tener un potencial de acción para acabar con el potencial de acción. ¿Ya ven ahí? ¿Va? Incendio una neurona para matar a otra, ¿no? No, hijo, no. No digas cosas raras, Mary Jane. Dale. Bueno. ¿Qué fumaste hoy? ¿No trajiste las, ¿cómo se llama? La mota del ermitaño, ¿cómo era? Ay, no. Estos alumnos de son más raros todavía. Sale, pero venga. Ahora, pero por ejemplo, tengo funciones más complejas. ¿Cuál es una función más compleja que el movimiento? Bueno, cualquiera es más compleja que el movimiento. Pero la segunda es la sensibilidad, las sensaciones. Las sensaciones ya no ocupan 2 neuronas nada más para generar
¿sale? Esta vía de conducción nerviosa. Necesita 3. ¿Sale? ¿Por qué necesita 3? Bueno, la primera es una neurona, ¿sale? Que tiene esa forma. ¿Qué tipo de neurona es esta? No, hombre. No, bipolar. Pseudo unipolar. Pseudo unipolar. ¿Vale? Va. Esa es la primera neurona. ¿Vale? Luego tengo que avanzar. No, hombre, con este color no se ve. Luego tengo a esta, otra neurona, que sigue avanzando su camino. Y luego tengo una tercera. ¿Vale? Y esa tercera neurona ya tiene que llegar hasta el cerebro. ¿Vale? ¿Por qué utilizo tantas neuronas para la sensibilidad? Bueno, porque la sensibilidad no tiene una sola modalidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para sentir, yo nada más puedo tocar y ya. No distingo qué es, no sé cómo es, solo sé que estoy tocando. ¿Vale? Ese tipo de tacto se le llama protopático. Tacto protopático. ¿Vale? O tacto burdo. Burdo. Solamente me está diciendo que estoy tocando algo. ¿Qué? Vete a saber, no sé. Solo estoy tocando algo. Burdo. O protopático. ¿Sale? Yo pensé que era más tarde y apenas son 5:09. ¿Qué dice la hora? Me lo hubiera dicho. Sí, de hecho. No lo había sentido. Digamos. Bueno. Cada quien. A ver, Fabricio. Ya bájale, ¿eh? Y ustedes también, cabrones. Ya. Yo no dije Dale. Ah, no dije nada, ¿eh? Cada quien. Chistosos. Sale. Venga. Ah, y me decían que ¿qué? Que su punto de actitudinal ya lo habían tenido ganado, ¿verdad? Pocos. Nomás por ese comentario ya lo perdieron, ¿no? No tiene que ver. Síguele y van 2 puntos menos, cabrón. Síguele. Ahora, el segundo elemento para el movimiento, para la sensibilidad, ahora es distinguir cómo es la superficie. Es rugosa, es suave, es rígida. Ese tipo de sensibilidad que me permite distinguir entre una superficie y otra, eso se le llama tacto fino o epicrítico. Tacto fino o epicrítico. Tacto fino o epicrítico. ¿Vale? Es la capacidad epicrítico. Epicrítico. Burdo o protopático. ¿Vale? El epicrítico entonces me distingue de las superficies. ¿Vale? Él me va a decir, ¿vale? Cómo es la superficie. ¿Vale? Y esa es una segunda modalidad. Ahora, la tercera modalidad de la situación de las neuronas de este tipo. ¿Sale? Esas neuronas, por ejemplo, pueden decidir, ¿sale? Frío, calor y dolor. Eso se llama termoalgesia. Termoalgesia. Termo es de temperatura, frío o calor. Y algesia quiere decir dolor. ¿Vale? Entonces yo tengo neuronas específicas para la termoalgesia. Dime. Y en el caso de los 3 tipos, ¿siguen siendo como la misma estructura? Ya, ¿no? Y o sea, siguen el mismo, ¿sale? El mismo prototipo de camino. Pero se forman muchos caminos porque cada uno de esas modalidades tiene un camino propio. ¿Son las neuronas de tercer ¿Vale? orden? ¿O es diferente? No te escucho. Que si son diferentes a las de tercer orden, las neuronas. ¿Y qué hablas de tercer orden? Bueno, ¿No te hablas? Bueno, es que yo no he dicho nada de primero, segundo y tercer No, orden. yo por eso le decía que si es igual o es diferente. No, tiene que ver con esto, de primero, segundo y tercer orden. ¿Vale? Sí, es la alineación que siguen las neuronas en función a esto. ¿Vale? Pero sí, tiene que ver con primero, segundo y tercer orden. ¿Vale? Ok, repito.
repito, entonces, para la sensibilidad, utilizo 3 neuronas. Tengo muchos caminos, ¿sale? Necesito muchos caminos porque depende de la región del cuerpo, depende de la modalidad que yo voy a utilizar precisamente para este tipo de situaciones y dependerá también, ¿sale? De la magnitud que presente cada una de estas circunstancias. ¿Por qué? Hay dolor rápido, hay dolor lento, O no hay dolor. ¿sale? Es que sí hay enfermedades. Si no hay dolor, no hay neuronas para utilizar esto, ¿sabes? Pero me refiero a que hay neuronas que utilizan un tipo de vía y eso se llama dolor rápido. Dame un segundo. Y hay otras neuronas, ¿sale? Por ejemplo, las que están en el abdomen, cuando nos da un cólico, es un dolor más lento, más profuso, ¿ya? Entonces, utilizamos distintos tipos de vías también para el prototipo de dolor. Ahora sí, dime. Y, por ejemplo, las personas que no sienten dolor, pero que ya es Porque yo le iba a preguntar. Sus vías están alteradas. Normalmente no tienen una neurona, ya sea una neurona inicial o su camino está alterado, ¿vale? Pero por lo regular hay un problema más de conducción que de falta de neuronas, ¿vale? Entonces hay proteínas integrales de membrana que no se despolarizan y entonces no se estimulan esas terminaciones que se llaman terminaciones del dolor. Ay, no me acuerdo. Tienen que ver con algo. Se llama algopatía. ¿Vale? Pero no me acuerdo el nombre completo. ¿Vale? Pero tiene que ver con la algopatía. ¿Vale? Pero bueno, esa es la carencia del dolor. ¿Vale? Ahora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero dijo que podían clasificarse, bueno, por la modalidad y por la... O sea, Magnitud. ¿Sale? La magnitud. Qué tan rápido, qué tan lento, qué tan fuerte. ¿Sale? Se los pongo de esta manera. Imagínense que entonces yo me pico con una aguja. ¿Sale? Si yo me pico con una aguja, ¿ese dolor debe ser rápido o debe ser lento? Rápido. ¿Por qué? Porque si no seguiría penetrando. Porque, exacto, la aguja seguiría penetrando y me seguiría generando más daño. La razón del por qué lo quito es precisamente porque mi vía de conducción nerviosa, ¿sale? También se comunica con la parte motora para evitar, ¿sale? Que se siga lastimando la región. Y por eso lo quito rápido, ¿sale? Ahora, me servirá que diga, ¡au! Me estoy picando. Voy a quitar la mano. No, pues no, ya está más perforada de otra cosa, ¿no? Ya, ahí ya valió, ¿sale? Entonces, precisamente existen circuitos que se van a formar y estos circuitos, ¿sale? Son bien especiales y son bien específicos. Ya los vamos a ver cuando empecemos con médula espinal. ¿De acuerdo? ¿Sale? Dicen, esto es lo primero y ya no quiero. Dice, falta ver todo lo de médula espinal. Dime. ¿Todas las neuronas pueden hacer lo mismo? No. Por eso hay tipos de neuronas, por eso se clasifican y por eso se van agrupando, porque no todas hacen lo mismo, ¿sale? Ahora, de que sí se forman caminos, sí, todas forman caminos, ¿sale? ¿Todos van a formar agrupaciones? Sí, todos forman agrupaciones. Por ejemplo, ya en algún punto del universo lo mencionamos, si están en el sistema nervioso central, primero se van a formar el grupo de somas, y ese grupo de somas en el sistema nervioso central, ¿cómo se llama? Núcleos, ¿sale? Y luego sus axones van saliendo y entonces ¿qué van formando? Tractos. Siempre y cuando estén en el sistema nervioso central, ¿sale? Y luego mencionamos que si están en el sistema nervioso periférico se van a formar los somas y van a formar estos ganglios, ¿sale? Y sus axones en el sistema nervioso periférico, ¿qué forman? Nervios. ¿Vale? ¿Va? Que ese ya lo hemos hiper mega visto. Trato de hacérselos ver de nuevo porque esto no sé por qué siempre lo olvidan, ¿sale? Pero es bien importante que lo tengan en mente, ¿va? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Que el sistema nervioso se va agrupando, ¿sale?
¿Cuáles son las características que dijimos que son para el sistema nervioso central? Las meninges. ¿Qué más? Líquidos cefalorraquídeos, ¿sale? Son esas características fundamentales para poder distinguir el sistema nervioso central del periférico de manera macroscópica, ¿sale? Ahora, pero hay un detalle. Ok, es cierto. Antes, bueno, en lo que esta cosa jala. A ver, chicos, cada vez que nos toque clase a esta hora, bueno, a partir de las 5, necesito que alguno de ustedes, no importa quién, me avise cuando sean 5:45. ¿Sale? Lo que pasa es que tengo que salir corriendo porque tengo un empalme de horas, entonces, vamos a salir. No, para ustedes sí salen a las 4 mejor, ¿eh? O sea, no puedo recorrer las horas antes, ya, o sea, estoy lleno, o sea, literal tengo clases desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así no le va a costar. ¿Eh? ¿Así que? Es que le preguntamos a Fernando por qué no daba clases, más clases, y dijo que no, porque Hacienda le cobra mucho. Hacienda cobra demasiado. Y así me cobra Hacienda también. Espérame. No, sí puede, lo que pasa es que... Bueno, a ver, ya son 5:45, no, también tengo el reloj, no, tampoco crean. ¿Qué puso raro? Bueno, háganme ese favor, o sea, a ver, les conviene a ustedes porque van a salir antes, sí, ya sé. Sí, por eso ya puse mi alarma. Dale, pero bien rápida, ¿no? Pero nunca puso alarma para decir... Pero no pone alarma para decir, hay examen, ¿a qué hora vamos a estudiar? ¿Cómo es? Alarma para decir, ya viene mi clase favorita de neuro, ¿no? ¿Los toques son buenos o malos? O sea, los toques. ¿Toques? Ajá. Ajá. Pues en realidad son malos. Para hacen cargas o no sé. Pues mire, vamos a ponerlo de la siguiente manera. A ver, los nervios dijimos que trabajan con voltaje, ¿no? Pues a ver. Si yo estoy aumentando el voltaje, entonces ¿qué estoy sobreestimulando? A los nervios. Sobre todo a quienes, a los periféricos, sobre todo a quienes, a los que están en el músculo esquelético. ¿Vale? Y obviamente a los sensitivos porque se siente horrible cada vez que están con los toques. Y entonces, ¿qué pasa? Si lo sobreestimulan, la vía de conducción puede llegar a ¿vale? Alterar al corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Pues depende, si alteran demasiado el sistema simpático, ¿qué le va a pasar al corazón? Taquicardia. Taquicardia, hasta el punto en el que el corazón se para. O al revés. ¿Cómo así? Pero estamos hablando de que, por ejemplo, ve que son por voltajes y no sé, el máximo, pero con demasiado tiempo. ¿Y qué te está diciendo? No, por eso. Sobreestimula, toda la vía nerviosa se sobreestimula. ¿Sale? Incluso puede llegar al sistema nervioso parasimpático y eso es peor. ¿Por qué? Porque genera bradicardia y al final, ¿qué pasa? Te vas a morir de un paro cardíaco. Entonces, estar con la máquina de toques todo el tiempo, ¿qué va a generar? Paro cardíaco. Y sobre todo porque, me encanta, empiezan con uno, le van subiendo y luego de repente no falta el idiota que le meta al 10 y ¿no? Se retuercen de dolor. Suéltalo, no puedo. Pues no, güey, no puedes porque tus neuronas se están estimulando, ¿sale? Y también tus músculos se están sobreestimulando y por eso no lo puedes soltar. ¿Sale? Dime. Pero está padre. Por eso mismo sobreestimulación. Sí, no lo vas a poder soltar nunca. ¿Sale? Eso hasta que se acabe, ¿sale? El potencial de acción. ¿Sale? Entonces, no manchen, no digan cosas raras, Mary Jane, ¿no? Bueno. Sale pues, ahora, fíjense bien. Vamos con esto. Ahora, aquí,
El caso del sistema nervioso central, entonces, tiene la característica de irse dividiendo en porciones. Ahora, primero, tenemos la porción que va por dentro de la cabeza. Y todo elemento que va por dentro de la cabeza, ¿cómo se va a llamar? Muy bien, se llama encéfalo. ¿Vale? Ahora, este encéfalo tiene la característica todavía de irse subdividiendo topográficamente y también de manera embrionaria. ¿Vale? Eso es precisamente por la situación de embriología. Ahora, primero, vamos a encontrar ahora al elemento que queda más externo. ¿Cómo se llama ese elemento que queda más externo? Más adelante, por decirlo así. No, ese es el más lejano. No, ese es el que queda en medio. No, ese es el que queda abajo. No, Sí, mejor digo. prosencéfalo. ¿Bien? Y el prosencéfalo se divide en dos porciones. ¿Vale? La primera porción es la más lejana, ahora sí. ¿Vale? Que es toda esta región. Me excedí un poco. Pero es todo esto. Todo este elemento, toda esta parte que viene aquí, todo esto es lo que le llamamos telencéfalo, toda esta región. A lo que también le decimos cerebro. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, todo eso es el telencéfalo. Ahí vamos. En el mismo prosencéfalo, la segunda porción que vamos a encontrar está justamente aquí abajo. Esta porción que queda justamente acá se le conoce con el nombre de diencéfalo. ¿Ok? Dien significa a través de. ¿Vale? Entonces, como significa a través de, entonces lo que estamos diciendo es que esta estructura está a través del encéfalo. ¿Vale? Luego, la que sigue ya no le pertenece al prosencéfalo, ya es independiente. ¿Qué es este pequeño pedazo que queda aquí abajo? ¿No? Este elemento que queda aquí abajo se llama mesencéfalo. ¿Sale? Entonces, el prosencéfalo se forma por dos porciones, el telencéfalo, ¿sale? Y el diencéfalo. ¿Ok? La siguiente porción es el llamado mesencéfalo, está justamente aquí en este punto. ¿Vale? Ahora, la siguiente región se le conoce como romboencéfalo. Y el romboencéfalo tiene a este punto, a estas estructuras. El romboencéfalo se divide en dos porciones. Para su estudio, en dos porciones. La primera porción abarca al cerebelo, que es este elemento. ¿Vale? Este es el cerebelo. Y la segunda porción tiene que ver con un puente. ¿Vale? Ese es el epónimo. Sin epónimo. Bulbo raquídeo, no. Se llama protuberancia anular. ¿Sale? Protuberancia anular. ¿Va? ¿Ya me tienen ahí? ¿Es romboencéfalo o protuberancia? No. Dije, el romboencéfalo está formado por una región que está compuesta de dos porciones. El cerebelo y el puente, o protuberancia. Esas dos estructuras forman a una región y esa región se le llama metencéfalo. Metencéfalo. El cerebelo y la protuberancia forman al metencéfalo. Repito. El romboencéfalo, ¿sale? Se divide en dos porciones. Estoy hablando de la primera nada más. La primera se llama metencéfalo. ¿Quién forma el metencéfalo? El cerebelo y la protuberancia. ¿Ya? Esa es la primera parte que se forma del romboencéfalo. Ahora viene la segunda. Ya lo entendí. Es que pensé que era. O sea, la primera parte del romboencéfalo es el de metencéfalo. Es que así digo. Sí, dígalo. Lo dijo muy difícil. Sí.
¿Está bien? Ajá. Y esa cosa que el encéfalo y el Espérame. Bueno, ya. ¿Qué? Ay, ¿qué tanto quieren ver mis mensajes? A ver. Mira, para que sepas. ¿A cuántos maestros estoy acá para que los reprobemos? Ya dime, ¿cuántos vamos a reprobar? ¿Sale? Pero bien que les encanta el chismecito, ¿verdad? No les importa esta madre, pero ¿cómo les encanta el chismecito? Sale. En realidad es divertida por esos pequeños ratos, no porque la clase de... Va, repito. El romboencéfalo tiene dos porciones. El primero es el metencéfalo. Y el metencéfalo tiene a el cerebelo, ¿sale? Y a la protuberancia, ¿vale? El segundo elemento que forma el romboencéfalo está abajo. Este segundo elemento que forma el romboencéfalo se le llama mielencéfalo. Tiene un video de eso Sí, pero no cantando. Ah, no, sí. Sí, te voy cantando, sí, sí. Pero espere, miren. No, para que no has pagado tu boleto. Exigente. Vaya, excelente servicio. Mielencéfalo, ahorita es lo que te voy a decir. El mielencéfalo lo forma el bulbo raquídeo. Repito, el mielencéfalo, ¿sale? El mielencéfalo lo forma el bulbo raquídeo. También le llaman médula oblongada. ¿Sale? ¿Qué significa médula oblongada? Oblongado significa más ancho que alto. ¿Vale? Si me dicen oblongado, los mando recurso, ¿eh? ¿Vale? Oblongada. Significa más ancho que alto. ¿Vale? Entonces, repito desde el principio para que todos lo tengan en mente. Uno es el prosencéfalo. El prosencéfalo está formado por dos porciones. La primera se llama, ¿sale? El telencéfalo, que es la parte más lejana. El segundo elemento es el diencéfalo, ¿sale? Y eso es todo lo que forma al prosencéfalo. El siguiente elemento es solito y solamente se llama mesencéfalo. ¿Ok? Luego, la siguiente porción se llama romboencéfalo. Y el romboencéfalo tiene dos porciones. La primera porción se llama, ¿sale? Metencéfalo. Y el metencéfalo está formado, ¿sale? Por el cerebelo, ¿sale? Y la protuberancia. Y la segunda porción del romboencéfalo se llama mielencéfalo. ¿Quién lo forma? El bulbo raquídeo. ¿Vale? Y ya. ¿Cómo se llamaba? Médula oblongada. Y entonces el puente de Barolio, es epónimo. ¿Vale? Ya no se llama así. Le pertenece, o sea, es lo mismo que la protuberancia. ¿Dónde está el diencéfalo? El diencéfalo, El rojo, no. este. Abajo del mesencéfalo. Abajo del telencéfalo, aquí. Esto. No, ese es el diencéfalo. Este es el diencéfalo. ¿Vale? Telencéfalo es lo verde. ¿Vale? Telencéfalo es este. Todo esto es telencéfalo. ¿Vale? ¿Ya lo ven ahí? Ok. Ahora. Chequen bien esto, porque todas las porciones del encéfalo, repito, todas las porciones del encéfalo tienen una configuración diferente. Es todo lo que
vamos a ver el semestre, y creo que hasta va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver dos elementos, configuración externa, configuración interna. ¿Sale? La configuración externa es bien fácil. ¿Sale? El pedo de la configuración interna es un desmadre. ¿Por qué? Porque vamos a analizar los grupos de manera individual de cada uno, ¿sale? De los núcleos que van a estar en cada región. Y vamos a analizar todas las conexiones que se van a ir formando. ¿Estamos bien ahí? Entonces, si la cantidad de estructuras les parece que son muchas, los núcleos son más. Y si hay muchos núcleos, hay un chingo de conexiones. ¿Sale? Entonces, aquí por eso les pido que lean, porque no me va a ser suficiente tiempo para hablar absolutamente de cada una de las conexiones. ¿Por qué? Porque aquí nos hace falta hablar de la glía, por ejemplo. Nada más hemos hablado de neuronas hasta ahorita. Todavía no hablo de sinapsis. Todavía no hablo de neurotransmisores. ¿Sale? Y ese es un chorro. ¿Vale? No, pues voy despacio. Todavía no le meto velocidad. Van a ver cuando le meta yo velocidad. ¿Eh? No, porque si no, no acabamos. Si no, no acabamos. Pues ya, dice. Quieren tarea, ¿no? ¿Tenemos tarea? No, yo dije, quieren tarea, ¿no? Ah, no. ¿Por qué no? ¿No? ¿Ya acabó? Son 5:34. Por eso, Para que vaya a caminar. Acuérdense que la prisa en la carretera es igual. Ay, jóvenes, de veras, son ustedes. ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Acabamos lo que teníamos que ver esta semana? ¿No? Es todo lo que tenemos que ver el primer día. Todo lo que hemos visto solo es del primer día. Voy lento. Todavía voy lento. Sale, saquen una hoja, pónganle su nombre. A ver, escuchen. El sistema nervioso se estudia en dos partes, en periférico y central. El encéfalo, la médula pertenecen al sistema nervioso central. El encéfalo se divide en tres prosencéfalo y siempre hay más. Mesencéfalo y luego romboencéfalo, que luego se dividirán. Prosencéfalo se divide en telencéfalo y encéfalo nada más. Mesencéfalo se encuentra en medio solito y no se dividirá más. El metencéfalo y el encéfalo al romboencéfalo van a formar. El metencéfalo son cerebelo y puente, no lo vayas a olvidar. El encéfalo solo es bulbo raquídeo al final del tallo cerebral. La médula va al final del central y al periférico va a sacar. El simpático y parasimpático juntitos van para el visceral, que controlan todo tu estrés cuando te vas a poner a estudiar. Sí, yo también dije Si que buscas rayo. los nervios que van en la cara, verás a los pares craneales. Y si te bajas son más, también cazaremos a los 31 espinales. Los nervios somáticos van a la piel, huesos, músculos a inervar. Las neuronas en todo el cuerpo se esparcen con sus somas y axones. Los ganglios se agrupan en somas y los nervios lo hacen por axones. Los núcleos son somas y los tractos también son un grupo de axones. Sí, se me acababa el aire, ¿qué quieren? Los pares canales son el olfatorio óptico y motor ocular. El cuarto es patético, el facial, el vestíbulo coclear. El esofaringeo sigue el vago espinal, hipoglosal final. Algunos son sensoriales, motores y mixtos hay que repasar. El pensamiento entérico y submucoso del tubo digestivo se encontrarán. Esas son todas las estructuras. Tienen el esfuerzo, deben recordar, repasar sin parar para no terminar con un ciclo hasta el final. Examen, aprenderse la cara. Vale, examen. Exactamente, el examen es aprenderse esa canción. Sale. Saquen una hoja, pónganle su nombre, examen. Ah, rápido. ¿Qué está sobra, no, hombre? Claro que sí. Primera pregunta. Partes de la neurona. Se lo va a llevar. Con Obviamente. dibujitos. Como quieran. Recuerden que no pongan la pregunta, nomás la respuesta. Aunque sea rápido. Partes de la neurona, rápido. Vale, muévanle, muévanle. Deje de andar diciendo la respuesta.
Golgi. De todas maneras, aunque le pongas Golgi, Ay, ya se me olvidó. por cierto, Karime, pero el examen, además, tienen que pasar ahí y bailarlo. Para cantarlo y un punto. bailarlo. O sea, si así presentamos nuestro examen, si no ¿Quiere que le baile? Igual y sí. No que me bailen, o sea. Van a empezar ahí con cosas raras, no digan cosas raras, Mary Jane, ¿vale? Dejen de hacer cosas raras. yo sí quiero pasar. Dice, las necesidades de pasar la materia, ¿no? Se pasa. Segunda pregunta. Padre de la neuroanatomía. Ay, Ah. ¿Qué? Dice, los dije. es que dijo 3. ¿No? No, ¿Fueron dos? dijo uno, Ah, pero dos. tiene como 3 nombres. Pero uno tiene 3 nombres. No me acuerdo. Y no Con un apellido queda, ¿no? pero no me acuerdo. ¿Y cuál es el doctor Rilos? No, Sale, siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Clasificación de las proteínas integrales en membrana. ¿Qué? Hablemos hoy. No, pero ¿qué dijo? Clasificación de las proteínas integrales en membrana. Hablemos Ahorita, ahorita. Sí, lo vimos ahorita. Ya, no digas. ¿Cómo que lo vimos? Clasificación de las proteínas integrales de membrana. Ese estaba viendo si todavía estaba bien. Mejor un ejemplo. No, ya vi que no. No, tiene conversión. De las proteínas integrales de membrana. Solo son 3. No, de eso no me acuerdo. De eso no las tengo en mi libro. No los anoté, dice. ¿Para qué hicieron la tarea, Dios mío? En serio. Es que son bien. Hablamos 1 hora de ellos. Queda muy chico. Retroalimentación. Hablamos 1 hora de ellos. Sí, ya. Órale, jóvenes, ¿qué les pasa? Sus neuronas están así de No tratando de tienen tener... conexión. No hay conexión. ¿Cuántas veces vas a necesitar? Lo hice 3 veces. No me acuerdo si era. Pero hoy no tuvo. Por eso necesito dos. Otras dos. Ya con esas, ya con esas. Vale, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Formas de comunicación de las neuronas. Se las puse aquí todas. ¿Cómo? Son 4. La forma de comunicación entre las neuronas. Son 4. Ahora se las dibujé aquí. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Madre, sí me acuerdo. Fue cuando fui al baño. Yo solo me quedé con Divergente y... Es que hasta acá se escucha. Está bien que trabajen. Bueno, un día les voy a hacer un examen en equipo. Sí. No, ya lo hicimos, y ese pura trampa. Y ahora, exactamente, ni así pueden. Ay, no, es que aquí hicieron. Y ni así pudieron quedar. Yo solo me acuerdo de dos porque dos fui al baño. Va la otra, zona de convergencia. Ah, esa no era. Se llama la zona de convergencia.
de las dendritas y axones. Ah, sí, me acuerdo. Zona de convergencia de las dendritas y los axones. ¿Cómo se llama esa zona? Ay. Es que medio me acuerdo, pero no sé cómo se pone. Órale, bien, sonriente la piel. Pero no te pareces aquí. Ah, No es eso, es que como que resalta mucho el... Espera, ¿te el cabello aquí? lo tengo fijado, nada más que ya me creció. Ah. No sé, pero sí te ves diferente. Tal vez es por el cubrebocas. Sale. No me acuerdo. No, espérate. ¿Cómo que no te acuerdas? O sea, sí me acuerdo, pero no me acuerdo cómo ponerla, porque digo cuatro. No, eso es con una sola palabra. O sea, sí, pero no me acuerdo bien. O sea, sí como que tengo la idea, pero no me acuerdo bien cómo se usa. Qué lástima, mi chavo. Así le vas a decir a los pacientes. Bueno, Sé pero cómo se dice cuando tiene un niño adentro, pero no me acuerdo cómo se llama. estoy orgulloso porque las completé solitas y pasé dando contestación a la Doctor, ¿puede repetir esa pregunta? La última. ¿Cómo se llama la zona de convergencia de los axones y los dendritos? Ay, Sí, claro. Le queda un- Sí, lo dije la clase pasada, lo sí, dije eso ahora. pasa. No importa si es dendrítico y Ah, sí, sí. No, pero un minuto, ¿no? Ya son 5 horas. Sí, algo así suena. Ah, pero no es hoy. Ah, ¿Por qué emociona? Porque me encanta ser como los alumnos mentirosos. No, los alumnos mentirosos se ilusionan. Dicen que estudian y les pregunta uno y luego no saben. Este no es verdad. Mucha canción. Ya deje su comentario, mi sangre con paz. No me acuerdo cómo se escribía. Pero hay diferentes. Sí, está raro. Sí, ya sé. Sí, pues es que es pegajosa. Sí. Y es el jarabe de papel. ¿Sale? Examen, no se levanten, examen sé. al frente. Ay, El nombre, ¿verdad? A ver, ¿qué parte le saquen una hoja, pónganle su nombre y examen? No entendieron. Venga. Vale. Pero no nos lo exigieron. Obviamente, si eso no nos hubiera divertido. Si no los uno, no Mi salud funciona. mental con Bueno, porque yo quiero ver el panes. Ya eres.